No hay señal de socorro, no hay restos. Solo el avión desapareció, junto con la joven banda. Pero, ¿por qué? 19 años después, no se ha encontrado a nadie entre los restos. Si te sientes atraído por historias que el mundo nunca resolvió, me gusta, comenta y suscríbete a este canal. Su apoyo es lo que mantiene vivos estos misterios olvidados. El 28 de agosto de 1981, una joven banda de rock llamada The Echoes a bordo un jet privado, saliendo de Indiana para un concierto en Thunder Bay, Canadá. Estaban en auge, eran muy solicitados, y sin saber que se dirigían al último lugar donde alguien los vería con vida. Sin socorro, sin escombros, sin señal de alarma. La banda entera, 6 personas, se desvaneció en el cielo, como si nunca hubieran existido. La estática de una radio vieja se desvanece. Una voz distante se abre paso, joven, imprudente y viva. Una canción que una vez ascendió en las listas de éxitos durante unas breves semanas en la primavera de 1981. Luego desapareció, igual que la banda que la componía. La estática de una radio vieja se desvanece. Una voz distante se abre paso, joven, imprudente y llena de vida. Una canción que una vez escaló las listas de éxitos durante unas breves semanas en la primavera de 1981. Luego desapareció, igual que la banda que la creó. Se llamaban The Echoes, 4 chicos de Michigan. De entre 18 y 22 años, sensaciones repentinas en el medio oeste, ni famosos ni olvidados, con una oleada de difusión regional y un contrato de 2 álbumes. Su sonido no era innovador, pero sí su carisma. La gente recuerda las entrevistas, las sonrisas burlonas, las chaquetas vaqueras y el humo de cigarrillo. Tenían algo, aunque nadie supiera exactamente qué era. Ese verano, organizaron una pequeña gira. Universidades, bares junto al lago, ferias estatales. Y a finales de agosto, tras un concierto con entradas agotadas en Indianápolis, abordaron un pequeño jet privado con destino a Duluth. Nunca llegaron. A las 2:17 a.m. del 28 de agosto de 1981, un avión Beechcraft modelo 18 despegó de una pista rural cerca de Terre Haute, Indiana. A bordo viajaban 4 miembros de The Echoes, el líder Mason Ward, el baterista Corey Elwell, el guitarrista principal Jimmy Park y el bajista Dean Rourke, junto con su manager, un piloto local llamado Harold Sutton, y un invitado no registrado que nunca fue identificado públicamente. Los registros de vuelo indican que el despegue fue autorizado. El pronóstico meteorológico fue templado. La duración prevista del vuelo, poco más de 2 horas. A las 2:43 a.m., la aeronave perdió contacto con el control en tierra. Sin socorro, sin escombros, sin señal, nada. En los días siguientes, los titulares recorrieron el medio oeste. Joven banda de rock desaparecida tras vuelo privado. Durante una semana, las labores de búsqueda se extendieron por 3 estados y la zona alta de los Grandes Lagos. La Guardia Costera exploró la costa del lago superior. Unidades de la Patrulla Aérea Civil escanearon miles de kilómetros cuadrados. Se enviaron buzos. Aviones sobrevolaron islas remotas y cordilleras boscosas. No encontraron nada. No hay mancha de petróleo. No hay escombros. No hay ropa arrastrada a la orilla. No hay cuerpos. Durante 19 años nada cambió. Ahí entonces, en el invierno de 2000, algo apareció. Una operación clasificada de la Marina que cartografiaba el lecho del lago cerca de Thunder Bay, Ontario, para un ejercicio de detección de submarinos, capturó lecturas de sonar de lo que inicialmente parecía ser una formación rocosa inusual. Se encontraba a más de 180 metros bajo la superficie, larga, metálica y simétrica. El escaneo se envió discretamente a un analista marítimo interno, quien lo calificó como artificial. En cuestión de semanas, un vehículo operado a distancia confirmó lo que sugería el escaneo. Un avión. Un avión en posición vertical, medio consumido por el cieño y los mejillones cebra. El número de colas se había erosionado, pero una calcomanía parcial, un rayo sobre una clave de sol, coincidía con el mismo logotipo pintado en el equipo de gira de The Echoes. La Marina no emitió un comunicado público, pero la imagen se filtró. Y las preguntas volvieron a fluir. ¿Por qué el avión estaba cientos de millas al noreste de su ruta de vuelo prevista? ¿Por qué se había hundido tanto, más allá de lo que un Beechcraft 18 debería ser capaz de sobrevivir en una caída en picada? ¿Por qué nunca se activaron las balizas de emergencia? Y lo más escalofriante de todo, ¿por qué no había cadáveres entre los escombros? La cabina estaba vacía.
Asientos oxidados, instrumentos medio intactos. Un estuche de guitarra flotaba cerca del mamparo trasero, aún cerrado, celado por la corrosión. Unas gafas de sol, con montura de plástico, se fundieron en el salpicadero de la cabina. Pero no quedan restos, ni siquiera huesos. Ahí es donde comienza la leyenda. En 2001, un equipo forense independiente logró acceder a los restos a través de un intermediario de salvamento canadiense. Regresaron con muestras limitadas, telas de los asientos, patrones de óxido, cronología de la corrosión y un inquietante detalle de la cabina. El altímetro estaba congelado a 10.420 pies. La agulla de velocidad aerodinámica se fijó en 221 nudos. Pero esa no era la ruta que debían seguir. El plan de vuelo indicaba una altitud de crucero de 6,000 y un vector directo al noroeste. Esta altitud, velocidad y vector indicaban un desvío brusco, una ruta casi al norte, directo a un lago abierto. No hubo tormenta, no hubo reportes de turbulencia, la radio estaba en silencio. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué pasó en esos 26 minutos faltantes entre el despegue y el silencio? Las teorías no tardaron en difundirse. Algunos dijeron que fue una falla mecánica, una descompresión lenta, hipoxia, que el piloto, Harold Sutton, pudo haber sufrido un derrame cerebral o haberse quedado dormido. Pero los registros de aviación muestran que Sutton tenía más de 3,000 horas de vuelo y ningún historial de discapacidad. Nunca se encontró sangre, pero sus antecedentes estaban limpios. No tenía problemas financieros, no tenía deudas, no tenía antecedentes penales. Otros recurrieron a la propia banda. Mason Ward, el enigmático líder, tenía fama. Recientemente lo habían entrevistado hablando crípticamente sobre salir de la red. Creía en gobiernos en la sombra, interferencias decenales y proyectos oscuros enterrados bajo los grandes lagos, medias verdades, drogas, delirios, quizás. Pero un diario recuperado de su casa, que nunca publicó, incluye repetidas anotaciones que hacen referencia la señal en la estática. Una línea destaca: llegaremos al umbral de ruido. Tocaremos el eco negro, sin público, solo el zumbido. Nadie nunca entendió lo que eso significaba. Los investigadores no encontraron rastros de narcóticos en los objetos recuperados. No hay señales de forcejeo, no hay despedidas escritas. Pero una nota extraña fue descubierta detrás del asiento del piloto, encajada debajo del panel del piso. Escrito con tinta negra gruesa. 4 palabras. No está perdida, solo está en otro lugar. La letra no coincidía con la de ninguno de los pasajeros conocidos. La tinta aún era legible, inmaculada, demasiado fresca para 19 años de inmersión. En 2003, la periodista Elena Bray, entonces investigador independiente anteriormente del Detroit Free Press, solicitó acceso a la nota recuperada mediante una petición de la Ley de Libertad de Información, FOIA. Le fue denegado, pero durante su investigación descubrió algo más. Los manifiestos de vuelo archivados por la FAA de ese mes enumeraban a 6 personas a bordo del avión, la banda, su manager, el piloto, eso se sabía. Pero una 7ª persona había subido a bordo sin estar registrada, un nombre nunca revelado. Solo se insinúa en registros privados del aeródromo bajo las iniciales RL. Un testigo describió al hombre como mayor, alto, con una gabardina oscura a pesar del calor. No llevaba bolsas, ni instrumentos, ni equipaje. El personal asumió que era técnico o familiar. Nadie lo cuestionó, pero entrevistas posteriores revelaron que ni la banda ni el manager reconocieron haber traído a alguien más a bordo. La identidad de Harrell nunca ha sido confirmada. Algunos creen que nunca existió. Otros dicen que nunca se fue. Para 2005, los restos se habían convertido en una especie de lugar de peregrinación para buceadores aficionados y buscadores de conspiraciones. Los mapas del sonar se filtraron en línea. Las imágenes de la aeronave, distorsionadas por la presión y la descomposición, se convirtieron en folclore digital. Circularon por foros y se regiciaron con teorías que abarcaban desde la abducción extraterrestre hasta los experimentos gubernamentales de control mental realizados durante la Guerra Fría. Algunos afirmaban que el fondo del lago alrededor del avión estaba anormalmente tranquilo, que incluso los peces lo evitaban. Otros describieron haber escuchado una música débil, distante, distorsionada submarina como si resonara desde el interior del naufragio. La Marina lo negó todo. Pero en 2007, cerraron el sitio permanentemente, alegando inestabilidad ambiental y riesgo de municiones sin detonar. La región circundante fue declarada zona de buceo prohibido.
Toda investigación se detuvo. Pero las preguntas solo crecieron. En 2008, una mujer llamada Beth Rourke se presentó. Era la hermana menor del bajista Diane Rourke. Tenía 17 años cuando él desapareció. Su voz era tranquila, jueza. Le contó a un entrevistador de radio algo que nunca le había contado a la prensa. La noche antes del vuelo, Diane la llamó desde el camerino del local de Indianápolis. Su voz era diferente, dijo ella, más lenta, apagada. Le dijo que no se preocupara si se quedaban sin música un rato, que iban a intentar algo que nadie había hecho antes. Terminó la llamada susurrando. Volveré a llamar, pero tardaré un rato. Nunca volvió a llamar. Pero 11 años después, en 1992, 9 años antes de que se encontraran los restos, Beth recibió una carta con matacelos de Duluth, sin remitente, dentro, una cinta de casete sin marcar, sin nota, sin explicación. La cinta estaba muy degradada. Los analistas de audio identificaron posteriormente capas de estática, fragmentos de voces humanas enterrado en el fondo, lo que parecía una de las canciones inéditas de The Echoes. Pero nunca se había grabado, no oficialmente, no en ninguna sesión de estudio conocida. Y la voz de Mason Ward estaba allí, clara, cantando letras que nadie reconocía, palabras que no rimaban, una melodía que no terminaba de descifrarse. De alguna manera la cinta predijo una canción que no existía. No. En las décadas siguientes, se filtraron más detalles, silenciosamente y sin atención. Un pescador cerca de Sault Ste. Marie informó haber encontrado una calla metálica enredada en una red. Dentro, una fotografía Polaroid de 5 personas de pie cerca de un acantilado, fechada el 1 de septiembre de 1981. La imagen estaba muy dañada por el agua. Los rostros estaban casi borrosos. Pero la silueta del hombre en el extremo izquierdo, cabello largo, chaleco vaquero, mandíbula pronunciada, se parecía a Mason Ward. El fondo, sin embargo, era más difícil de ubicar. Acantilados escarpados, un cielo negro, y lo que parecía un horizonte resplandeciente sin sol. La imagen fue analizada por expertos en fotografía, quienes la calificaron de no manipulada, pero sí anómala. El acantilado no coincidía con ninguna ubicación conocida a lo largo del lago superior, pero alguien había estampado el reverso de la foto con tinta roja. Devolución de señal pendiente. La Polaroid, al igual que la cinta, se guardaba en una colección privada. Se desconoce su paradero actual. La banda nunca fue declarada muerta. Legalmente, permanecen como desaparecidos, dados por muertos. Pero en el otoño de 2013, se detectó una señal de socorro frente a la costa de Isle Royale, un puesto de avanzada abandonado hace tiempo y sin habitantes. La señal repetía un tono simple de 6 segundos de duración, seguido de estática y finalmente silencio. Continuó durante 4 noches. El patrón coincidía con una antigua frecuencia de prueba de sonido analógica utilizada por bandas en guerra a finales de los 70, una firma utilizada para la calibración, la misma grabada en el único álbum en vivo conocido de The Echoes. Cuando llegaron los investigadores, la señal había desaparecido, pero se encontró un conjunto de huellas de botas en la tierra cubierta de musgo cerca del acantilado norte. Demasiado fresco para un fantasma, demasiado deliberado para un accidente. Las huellas condujeron a un árbol y luego se detuvieron. No hay sitio para acampar, no hay equipo, no hay huellas que nos lleven lejos. Solo un trozo de papel escondido bajo una piedra, manchado de agua, rasgado, la tinta se desvaneció. Solo 3 palabras legibles. No se han ido. En 2015, el físico acústico Dr. Ruben Hask presentó públicamente por primera vez lo que denominó el fenómeno de la deriva del eco. Había dedicado años al estudio de anomalías inexplicables de baja frecuencia detectadas en entornos lacustres profundos, señales que se comportaban como voces atrapadas en la distorsión. Se centró en un patrón originado en un cuadrante del lago superior donde el avión de la banda había emitido su última señal de radar antes de desaparecer. Afirmó que las frecuencias pulsaban a intervalos que reflejaban el tempo de la canción más famosa de The Echoes, Midnight Wire. No era música, no exactamente, pero tampoco era ruido. Dio vueltas, se detuvo, parecía esperar antes de reanudarse. Lo describió como musical en su arquitectura, pero alienígena en su intención. Fue ridiculizado, se rieron de él y lo expulsaron de la comunidad. Pero los clips de audio que publicó, esos permanecieron. Si escuchas atentamente con auriculares de alta fidelidad, puedes oír algo por debajo de la forma de onda, como una respiración, como alguien tarareando una melodía desde el otro lado del tiempo. El Dr. Hask desapareció al año siguiente.
Su coche fue encontrado en una reserva forestal a las afueras de Marquette. Dentro su portátil seguía funcionando, reproduciendo un solo archivo WAV una y otra vez. Nombre de la pista: Echoes Await. Propiedades del archivo. Creado el 28 de agosto de 1981. Hay quienes dicen que la historia de los ecos ha terminado. Que murieron, como tantos otros, en el silencio de esas aguas negras y profundas. Pero si eso fuera cierto, las preguntas se habrían desvanecido. Más bien se han multiplicado. ¿Por qué el avión se desvió tan drásticamente sin previo aviso? ¿Quién era el séptimo pasajero desconocido? ¿Por qué se encontraron los restos del avión sin restos? ¿Por qué las firmas de audio continúan pulsando desde las profundidades, sin ningún formato de transmisión conocido? ¿Y por qué, después de todos estos años, la gente todavía en forma de avistamientos? Uno legó el año pasado, octubre de 2024. Un camionero de larga distancia llamado Carl Pierce conducía por la ruta 28 a orillas del lago Superior, justo al norte de Munising. Eran las 3:40 am y el cielo estaba despejado. No había otros coches. Ningún ruido, salvo el de los neumáticos y el viento nocturno. Luego un destello brillante. Un destello de luz blanca en el cielo, bajo sobre la línea de árboles. No era un relámpago, no hubo truenos. Y de repente, al borde del camino, 5 figuras, inmóviles, mirando hacia el lago. Dijo que parecían jóvenes, ropa anticuada, pelo largo, vaqueros ajustados. Uno sostenía una guitarra. Los adelantó. Disminuyó la velocidad, pero cuando se miró al retrovisor, no había nadie. Solo la carretera vacía. Pierce lo reportó a la mañana siguiente. Describió una de las figuras. Pómulos altos, mandíbula afilada, ojos hundidos. Y cuando le mostraron un viejo folleto de conciertos, lo señaló sin dudarlo. Barrio Mason. Exactamente como se ve en 1981. No envejecido, no descompuesto. Justo ahí. Luego se fue. El océano olvida. Pero el lago superior no lo hace. Se sostiene. Se entierra. Oculta lo que la tierra no puede ocultar. El agua es antigua. Más antigua que nuestros discos. Más antigua que nuestras canciones. Y a veces, cuando la presión es la adecuada, cuando el frío aprieta lo suficiente, nos devuelve algo. Una señal, un susurro, un trozo de lo que se deslizó debajo. Pero nunca toda la verdad. No es la forma completa de lo que pasó. Esa es la parte que falta. Algo entre una canción que nunca llegó a las listas y un grito que nunca llegó a la orilla. En algún lugar entre la altitud y el impacto, algo cambió. La trayectoria se curvó, no solo en el espacio sino en el tiempo. Quizás no estaban perdidos. Quizás se los llevaron. Quizás se cruzaron hacia algo más, algo que no está hecho para el retorno, algo que no quiere testigos. Y quizá eso era lo que significaba la nota. No se perdió, solo que está en otro lugar. Podrías ignorarlo, llamarlo mito, llamarlo ruido, llamarlo desesperación resonando en las mentes de quienes quedaron atrás. Pero luego está la cinta, la carta, la fotografía, la señal, los restos. Y ahí está la inquietante simplicidad de 5 vidas, congeladas en un instante, borradas sin violencia, fuego ni choque, simplemente desaparecidas. Pero no vacío, no terminado, porque el lago todavía escucha, y el zumbido todavía suena. Y en algún lugar, debajo de la parte más fría del agua, una voz todavía canta. Espera, mirando, haciendo eco.